Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a darle continuidad a un tema que vimos en un video anterior, que era el de las fuerzas en el espacio. Entonces el día de hoy vamos a trabajar lo que es el equilibrio en el espacio, que no es otra cosa que la aplicación del tema de fuerzas en el espacio. Y entonces en el video anterior nosotros habíamos definido que si nosotros queremos trabajar una fuerza en el espacio, definíamos que la fuerza básicamente dependía de un vector unitario y de una fuerza que nosotros quisiéramos aplicar. Esta fuerza definida como un vector. Y entonces el día de hoy vamos a hacer una aplicación de el tema. Para este caso nos dicen que determinemos cuál es la tensión en cada uno de los cables. Y tenemos el cable AD, el cable BD y el cable CD. Cuando se sabe que el disco pesa 60 libras. Y entonces es un disco que está sostenido básicamente por 3 cables. Y los cables están anclados a un perno que está anclado a cualquier cuestión. Lo que nos interesa saber es que ese sistema está en equilibrio. Y entonces, ¿qué condiciones tenemos? Vamos a definir que todo lo que corra en este eje va a ser Y. Todo lo que corra acá va a ser X. Y todo lo que corra acá va a ser Z. Entonces tenemos nuestro eje X, nuestro eje Z y nuestro eje Y. Y entonces nos dicen que cada uno de los cables están dirigidos 30 grados sobre el eje Y. Los 3 cables están a 30 grados del eje Y. Y también nos dicen que respecto al eje Z, la ubicación de este punto, del punto A, está a 50 grados. Respecto al eje X, este punto está dirigido 60 grados y respecto al eje X, este punto está dirigido 40 grados. Y entonces nos piden que determinemos las tensiones cuando tengamos esas condiciones. Y entonces vamos a trabajar básicamente lo mismo que hicimos en el video de fuerzas en el espacio. Lo único que vamos a agregar ahora es que si estamos trabajando equilibrio, debemos tener la consideración que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Y entonces tenemos ahora sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. Y tenemos que definir entonces quiénes son esas sumatorias. Y entonces, si nos recordamos, deberíamos definir quiénes son las fuerzas. Para definir las fuerzas nosotros necesitábamos conocer al vector unitario. Y el vector unitario no era otra cosa que definir el vector que une 2 puntos y lo dividimos dentro de la magnitud o la distancia de ese cable. ¿Sí? Y entonces veamos. Necesitamos definir quién es la posición del punto D. ¿Dónde está posicionado D? Entonces decimos D en X está posicionado en 0. En Z está posicionado en 0. ¿Dónde está posicionado en Y? Y entonces veamos. Básicamente nosotros tenemos AD posicionado acá y sabemos que va a ser lo mismo para cualquiera de las 3 tensiones. Para cualquiera de las 3 tensiones va a existir un ángulo de 30 grados. Y entonces necesitamos definir cuál es esta posición de D. Y entonces, ¿cuál es la posición de D? La posición de D va a ser otra cosa que la tensión por el coseno de 30 grados. Y entonces D está posicionado en la tensión por el coseno de 30 grados. Ya tenemos la posición de D. Ahora veamos cuál es la posición de cada uno de los puntos. ¿Cuál es la posición de A? Ahora A, vamos a analizar el punto A.
Veamos. ¿Qué sucede con A? A está a 50 grados del eje Z. Y necesitamos entonces conocer su ubicación dentro del disco. Y entonces veamos. Básicamente, lo que nosotros vamos a definir ahora es que tenemos nuestro cuadrante XZ. Tenemos el cuadrante XZ y lo podemos rotar. Si tenemos el cuadrante XZ, entonces conocemos que aquí está A respecto de ¿quién? Respecto de Z está rotado 50 grados. Luego tenemos al punto B. ¿Dónde está ubicado el punto B? El punto B está ubicado sobre X y Z. ¿Cuál sería su ubicación si nosotros rotamos esto para acá? Entonces más o menos tenemos el punto B por acá y vamos a tener al punto C por acá. Básicamente en la ubicación del disco. Y entonces decimos, respecto de X, B está a 40 grados. Y respecto de X, C está a 60 grados. Y entonces definamos X positivo, Z positivo. Y vayamos definiendo entonces. Veamos. Esta distancia es la misma para los tres puntos. ¿Por qué? Porque es el mismo disco y está ubicado exactamente al extremo y D está ubicado exactamente al centro. Entonces podemos definir que esa distancia es esta que tenemos acá. Y ese sería básicamente el radio de nuestro disco. Y entonces, ¿cómo calculamos eso? El radio va a ser igual a la tensión por el seno de 30 grados. Y entonces analicemos qué sucede con A. Para A, estamos en X. Queremos analizar X. Y queremos analizar Y. Y entonces tenemos este radio. Y entonces, X a quién es igual. X es igual al opuesto, entonces X es igual a radio por el seno de 50 grados. Y radio lo conocemos, entonces X sería tensión seno de 30 grados, seno de 50 grados. Entonces tenemos X, tensión, seno de 30 grados, seno de 50 grados. ¿Dónde está posicionado el punto? En Y, en 0, y en Z va a estar posicionado en tensión, seno de 30 grados, coseno de 50 grados. ¿Por qué? Porque Z va a ser el cateto adyacente y entonces va a ser el coseno de 50 grados. Ahora solo definamos. X está en el lado del eje negativo, entonces es menos X. Y Z está en Z negativo, entonces es menos Z. Entonces ya tenemos definido qué pasa con A. ¿En qué posición está A? Ahora, ¿en qué posición está B? Vamos a ver a B. B básicamente va a estar formado por este triángulo. Y entonces veamos. X ahora va a ser el adyacente. Y entonces X va a ser igual a la tensión por el seno de 30 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora es el adyacente por el
coseno de 40 grados. Y entonces tenemos, solo veamos, x está en el positivo y z en el negativo. Entonces, esto sería, aquí sería la tensión de ¿quién? Del cable AD. Aquí la tensión del cable AD. Aquí es la tensión del cable BD. Seno de 30 grados, dijimos, coseno de 40 grados. En Y también está en 0 y en Z menos tensión de BAD, seno de 30 grados, seno de 40 grados. Ya tenemos ubicado a B. Y ahora posicionemos a C. ¿Qué conocemos de C? Y entonces, para C necesitamos ahora este que está acá. De nuevo tenemos que X va a ser igual a tensión seno de 30 grados coseno de 60 grados. ¿En qué cuadrante está? En el cuadrante X positivo, Z positivo. Entonces decimos que la tensión CD por el seno de 30 grados por el coseno de 60 grados, 0, y tenemos tensión CD, seno de 30 grados, seno de 60 grados. Muy bien. Y ahora nos quedaría entonces definir a nuestros vectores de dirección. Y entonces, veamos, analicemos. Como el disco, básicamente, el disco va a actuar con el peso hacia abajo. ¿Cuál va a ser la reacción de esa fuerza? ¿Cómo va a reaccionar la fuerza? Entonces nosotros decimos, si nosotros tenemos el disco y lo estamos tratando de sostener, definitivamente su componente de reacción tiene que ser contraria. Si el peso va para abajo, nosotros necesitamos analizar cuál es la componente contraria. Entonces decimos que necesitamos determinar hacia acá quién es el peso. Peso lo conocemos hacia acá, la componente de la fuerza del peso. Y luego decimos, si el peso, veamos, si el peso está actuando para acá tiene que actuar nuestras tensiones. Aquí tendría que actuar nuestra tensión que va de D a A, la tensión que va de D a B y la tensión que va de D a C. ¿Sí? Entonces definamos esas tensiones. ¿Y cómo hacíamos para definir ese vector? No era otra cosa que definir punto final menos el punto inicial. Y entonces veamos. ¿Quién sería nuestro vector? Fuerza de la tensión AD. ¿Sí? El vector fuerza de la tensión AD lo definimos como ¿qué? Lo definimos como punto final. ¿Quién es el punto final? De A a D va a ser, vamos, de A a D. Punto final, punto inicial. Veamos. Menos tensión, menos 0, menos tensión, seno, 30 grados, seno, 50 grados. Luego decimos, 0 menos t coseno de 30 va a ser igual a, solo definamos qué tensión estamos trabajando. Estamos trabajando la tensión AD. Y aquí tenemos, esa es la componente en X del vector. La componente en Y sería menos la tensión, de nuevo, de A a D, 0 menos la tensión de AD, coseno de 30 grados.
¿sí? Menos la tensión de AD, seno de 30 grados, coseno de 50 grados. Y ahí tenemos a nuestro vector tensión AD. Luego definimos quién es el vector tensión, la fuerza de tensión BD. Ahora vamos de B a D. Tenemos la tensión BD, seno de 30 grados, coseno 40 grados. Luego, menos la tensión BD, coseno de 30 grados, ¿sí? Menos la tensión BD, seno de 30 grados, seno de 40 grados. Ya tenemos al vector tensión AD y a la fuerza tensión BD. Necesitamos definir a la fuerza tensión CD y hacemos básicamente lo mismo. Y entonces decimos que la tensión CD, seno de 30 grados, coseno de 60 grados, menos tensión CD, coseno de 30 grados, más la tensión CD, seno de 30 grados, seno de 60 grados. Y entonces ahora ya tenemos definida la fuerza que va a ser la fuerza tensión AD, la fuerza tensión BD y la fuerza tensión CD. Entonces esas fuerzas ya están definidas como fuerzas en el espacio, sí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos definir cuál es esta magnitud. Y esa magnitud va a ser T. Y tenemos el vector posición. El vector posición está definido por seno de 30 y seno de 50. Y entonces tenemos al vector unitario que estaba referenciado por cuánto mide el cable y está afectado ya por la posición. Y entonces esto ya es una fuerza. Entonces tenemos la fuerza de la tensión AD, la fuerza de la tensión BD y la fuerza de la tensión CD. Y entonces ahora podemos hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Hagamos la sumatoria de fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Entonces en X tenemos menos la tensión AD, seno de 30, seno de 50. Esto es X, esta es la componente en X, más la tensión BD, seno de 30, coseno de 40, tenemos la componente, más la tensión CD, seno de 30, coseno de 60. Y entonces ahí tenemos, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Si simplificamos un poco eso, quedaría 0.3830 tensión AD más menos, chequemos,
La primera era negativa, ¿sí? Menos, más quién, .3830 de la tensión BD más 0.25 de la tensión CD tiene que ser igual a 0. Y entonces ahí tenemos definidas nuestras fuerzas en X. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Y entonces veamos qué fuerzas están actuando en Y. Está actuando menos la tensión AD coseno de 30 menos la tensión BD coseno de 30 menos la tensión CD coseno de 30 más 60, que era el peso, y esto debería ser igual a 0. Coseno de 30 es factor común, entonces decimos que tensión AD más tensión BD más tensión CD va a ser igual a 69.282. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Como más 60 pasó como menos 60, le cambiamos el signo a todos y todos se volvieron positivos. Entonces 60 dividido coseno de 30 nos da 69.282. Ya tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Es básicamente hacer lo mismo, ¿sí? Sumamos esta, y nos va a quedar entonces que tenemos menos 0.32 tensión AD menos 0.32 tensión AD más 0.433 tensión CD igual a 0. Y entonces nos damos cuenta, ahora tenemos un sistema con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y entonces lo que nos queda es únicamente resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Por qué sistema? Pues eso ya lo podemos resolver por el sistema que sea más simple para cualquiera de nosotros, ¿sí? Podríamos trabajar esto matricialmente si quieren, para que sea mucho más sencillo de trabajar. Y entonces nosotros conocemos que tenemos para el primer caso, hagámoslo con otro color, menos 0.3830, tenemos 0.3830, tenemos 0.25. Luego tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1 para este caso, y luego para este caso tenemos menos 0.32, tenemos menos 0.32 y tenemos 0.433. Y entonces aquí tendríamos nuestra matriz de factores. Y luego también sabemos que existe la matriz que existe de este lado. Y entonces decimos, nuestros resultados serían 0, 69.282 y 0. Y entonces ahí tenemos a nuestro vector de resultados y a nuestro vector de variables. Sabemos que esto es tensión AD, que esto es tensión BD y que esto es tensión CD. Y entonces, ¿cómo resolvemos este sistema? Nosotros podemos determinar, podemos saber cuál es
el determinante acá. Conociendo el determinante de esta matriz de 3 por 3, nosotros podemos empezar a calcular cada uno de los valores. Entonces decimos, ¿cómo calculamos la tensión de A a D? Y entonces lo que hacemos es ir haciendo sustituciones. Eso se llama, este método que estamos utilizando es el de la regla de Kramer. Y entonces, ¿qué dice Kramer? Dice que si nosotros necesitamos encontrar el valor de T de la tensión AD, nosotros deberíamos entonces sustituir a nuestro vector de resultados por el vector de la tensión AD. Y entonces nosotros tendríamos ahora una nueva matriz, que sería la matriz 0, 69.282, 0. Las siguientes dos columnas las seguimos copiando tal como están. 0, 3830, 1, menos 0.32, y la tercera sería 0.25, 1, 0.433. Y entonces tenemos una nueva matriz. Y entonces tenemos el determinante de esta matriz. Y necesitamos el determinante de esta matriz. Entonces llamémosle a esta matriz 1 si gustan y a esta matriz 2. Y entonces la tensión AD va a ser igual al determinante 2 dividido el determinante 1. Y con eso encontramos el valor de TAD. ¿Cómo encontramos el valor de BAD? Entonces hacemos otra matriz donde reemplazamos este vector por este vector. Y para el CD reemplazamos este vector por este vector y con eso determinamos las determinantes. ¿Cómo encontramos las determinantes? Tenemos que si es una matriz de 3 por 3 va a estar complicado el hecho de poder trabajar la determinante de forma directa. Entonces podríamos hacer uso del método de Sarrus, y Sarrus nos dice que copiemos estas dos columnas al final y luego empecemos a hacer nuestras diagonales. Entonces sumamos las diagonales principales y le restamos la suma de diagonales secundarias, y eso nos debería de permitir a nosotros obtener los determinantes. Entonces, una vez trabajados los determinantes, vamos a concluir que la tensión de A a D va a ser la tensión de B a D y, como les digo, podemos utilizar matrices, podemos utilizar sistemas de ecuaciones, igualación, eliminación, cualquier método que ustedes sea más práctico para ustedes resolver sistemas de ecuaciones. Y entonces, ya teniendo planteadas las ecuaciones, nosotros ya deberíamos tener la capacidad de poder hallar las tensiones que fueron requeridas en algún momento. ¿Sí? Entonces, si nos podemos dar cuenta, ¿no? El hecho del equilibrio en el espacio no es otra cosa que aplicar el tema de fuerzas en el espacio. Y entonces, como un resumen, ¿qué deberíamos de hacer? Lo primero que deberíamos de hacer es conocer la ubicación en el espacio de cada uno de los puntos. Conociendo la ubicación en el espacio de cada uno de los puntos, encontramos cuál es el vector distancia, ¿sí? El vector distancia, que para este caso el vector distancia era la tensión de AC. Esta era la distancia, conocimos cuál era el vector distancia, ¿sí? Conociendo ese vector distancia, nosotros podemos hallar su magnitud. Conociendo esto, podemos decir que conocemos al vector y lo dividimos dentro de la magnitud. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, conocemos
al vector lo dividimos dentro de su magnitud, y eso básicamente sería nuestro vector unitario, y ese vector unitario lo multiplicamos por una fuerza. Y como nuestro vector unitario va a quedar definido en componentes x, y y z, lo deberíamos de multiplicar por la fuerza que queremos encontrar, y la fuerza que queríamos encontrar en este caso era la tensión de AD, o la tensión de BAD, o la tensión de CAD. Y entonces teníamos definido nuestra distancia, que habíamos definido la distancia, que iba a ser, la distancia va a ser igual a la tensión, ¿sí? Como vector. Entonces, el vector distancia, la magnitud de la distancia, multiplicado por ¿quién? Por la fuerza que queremos encontrar. Y por eso teníamos acá que teníamos. Esta es la fuerza que queremos encontrar. Y básicamente ya estaba representada por las distancias en función a la posición de los ángulos. Y entonces, teniendo definidos, primero, la ubicación de los puntos. Con la ubicación de los puntos, definimos distancia entre puntos, ¿sí? Con esa distancia entre puntos encontramos el vector. Luego lo que hicimos fue plantear las magnitudes. Para este sistema queda planteada nuestra fuerza en función de los ángulos, porque ya estaban definidos los ángulos, y lo que nos queda es únicamente entonces hacer la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria de todas las componentes en x, la sumatoria de todas las componentes en y, la sumatoria de todas las componentes en z. Con eso logramos plantear tres ecuaciones para tres incógnitas que tenemos. Tenemos la incógnita tensión A, tensión B y tensión C. Utilizamos cualquier método para resolver sistemas de ecuaciones, y con eso encontramos los valores que nos están requiriendo. Espero haya quedado claro. Que pasen feliz día.